Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en unos textos, con una fuerza increíble. Son pasajes del libro de Miqueas, una voz profética, muy potente del Antiguo Testamento. Vamos a viajar a un tiempo de reyes, de tensiones sociales fuertes, y una llamada a reflexionar que, la verdad, sigue resonando. Exacto. Para que nos situemos un poco, Miqueas de Moreset, activo allá por el siglo VIII a.C., con los reyes Jotán, Acaz, Ezequías, en Judá. Y sus palabras, sus visiones, van dirigidas sobre todo a las capitales, a Samaria, en Israel, al norte, y a Jerusalén, en Judá, al sur. Los centros de poder, claro. Exacto. Centros de poder, pero según Miqueas, también el origen de problemas muy serios. Sí. La idea hoy es intentar captar la esencia de estos pasajes. No solo leer, sino sentir el mensaje, ¿no? Esas advertencias tan duras sobre la injusticia, la idolatría, pero también esas promesas de restauración que aparecen de repente. Y sobre todo, esa pregunta de fondo. ¿Qué es lo que de verdad importa? Así que, vamos a ello. Pues sí, y yo creo que lo que más engancha desde el principio es esa dualidad constante, esa tensión. Por un lado, Miqueas es increíblemente directo. Su crítica social, religiosa, a veces es brutal, las imágenes que usa. Sí. Pero por otro lado, nos pinta un futuro lleno de esperanza, casi utópico, cuando habla de paz, de transformación. Y navegar esa tensión entre el juicio que parece ya inminente y esa redención final, creo que ese es el gran viaje que nos propone Miqueas. Empecemos por ahí, por el principio. El capítulo 1 arranca, con una imagen, una teofanía que es hello, que da miedo, ¿no? Dios saliendo de su casa, pisando las alturas y la tierra derritiéndose bajo sus pies. Como cera, dice. Como cera junto al fuego. Lo dice así, 1, 3, 4. Es un poder cósmico tremendo. ¿Qué puede provocar algo así, una reacción divina tan drástica? Miqueas lo deja clarísimo, no hay dudas. Es la transgresión de Jacob, dice, los pecados del pueblo de Israel, 1.5. Y señala directamente a las capitales, Samaria y Jerusalén. Ellas son el foco. Ajá. Menciona altares paganos, ídolos, 1.5, 1.7. Y esto es importante para Miqueas, como para otros profetas, la idolatría y la injusticia social no van por separado. Están íntimamente ligadas. O sea, la infidelidad a Dios se ve en cómo tratas al prójimo. Entiendo. Y las consecuencias para Samaria, son demoledoras. La convierte en ruinas, dice, en campo para viñas, cimientos al descubierto, ídolos rotos. 1.7. Pero me llama la atención que Miqueas no es un mero espectador. No. Le afecta mucho anunciar esto. Totalmente. No es un mensajero frío, para nada. Él mismo dice que va a llorar, a gritar, que andará descalzo y desnudo, señal de duelo extremo, que aullará como un chacal, gemirá como un avestruz, 1.8. Es un lamento, visceral, casi animal. Uf. Demuestra que la destrucción que anuncia no es una idea, no es algo abstracto para él. Es una tragedia que siente venir y que le duele profundamente. Siente el dolor de su gente, aunque esté denunciando su pecado. Y ese dolor, esa herida incurable, como la llama él, no se queda en Samaria. Se extiende. Llega a Judá, dice, hasta la puerta de mi pueblo, hasta Jerusalén. 1.9. Y luego empieza a nombrar ciudades de Judá. Gad, Bet-Leafra, Safir, Sanán. Sí. Nombrar esos sitios concretos, algunos conocidos, otros quizás símbolos de riqueza o fuerza, tuvo que generar pánico de verdad, ¿no? Como diciendo, esto no es algo lejano, está aquí, a las puertas. Exacto. Al nombrar ciudades, y fíjate, algunas con nombres que juegan con palabras hebreas sobre desastre o duelo, crea un efecto dominó, un pánico real. No es una amenaza vaga, va a pasar aquí y allí también. Y la imagen final, raparse la cabeza por los hijos de tus delicias que se van al exilio, 1.16, cierra el capítulo con una sensación de pérdida tremenda, personal y nacional. La conexión pecado-consecuencia, el exilio, es directa. Pasamos a los capítulos 2 y 3. Y aquí la crítica social se vuelve, súper específica. Apunta directo a los poderosos, a los que piensan iniquidad, dice, maquinan el mal en sus camas y por la mañana lo hacen porque tienen el poder en sus manos. 2.2. Esa frase final,
porque tienen el poder, qué escalofrío da. Habla de impunidad total. Es que es una descripción crudísima, la premeditación del mal y la capacidad de hacerlo, simplemente porque pueden. Y detalla cómo. Codician campos y los roban, casas y las toman, oprimen al hombre y a su casa. 2.2. Hablamos de expropiación. Claro. De quitarle la tierra al pequeño propietario, su medio de vida, su herencia. Es un ataque al corazón de la sociedad justa. Y la respuesta divina que anuncia Miqueas es como una especie de justicia poética, ¿no? Un talión divino. Yo pienso contra esta familia un mal del cual no sacaréis vuestros cuellos. 2.3. O sea, la opresión que ejercen se volverá contra ellos, no podrán escapar. Pero no solo critica a los poderosos económicamente, también a los líderes religiosos, a los profetas. Hay un grupo que parece que le dice, no profeticen, no quieren oír juicios, solo cosas buenas. 2.6. Parece que la gente prefería mensajes más cómodos. Sí, y Miqueas los desenmascara con una ironía que corta. Los llama profetas a sueldo. Su mensaje depende de si les pagas o no. Dice, claman paz cuando tienen algo que comer, y al que no les da de comer le declaran guerra santa. Tela marinera. ¡Madre mía! Es una denuncia brutal de la corrupción espiritual. Adaptar el mensaje de Dios al bolsillo. Incluso dice, con sarcasmo, que si viniera un charlatán prometiendo vino y sidra, ese sí sería el profeta ideal para esta gente. Prefieren la mentira cómoda a la verdad incómoda. Pero Miqueas se diferencia claramente de ellos, ¿verdad? Él reivindica su propia llamada. Radicalmente. Él dice, mas yo estoy lleno de poder del Espíritu del Señor, y de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión. 3.8. Se presenta como alguien con autoridad divina, no para agradar, sino para confrontar. Su misión es decir la verdad, aunque duela. Y esa fuerza viene de Dios, no de sus intereses. Es lo opuesto al profeta mercenario. Y esa confrontación llega a su punto más alto en el capítulo 3. La crítica a todas las élites, príncipes, jueces, sacerdotes, profetas, es demoledora. Los acusa de aborrecer lo bueno y amar lo malo. Y usa una imagen, terrible. Dice que quitan la piel de sobre ellos y la carne de sobre sus huesos. 3.13. Es que es difícil no sentir un escalofrío. Va más allá de la metáfora, ¿no? Parece que quiere transmitir una violencia real. Es una imagen pensada para impactar, claro, para mostrar la deshumanización de la opresión. Describe una corrupción total, sistémica. Jueces que aceptan sobornos, sacerdotes que enseñan por dinero, profetas que adivinan por interés. Y lo peor, según Miqueas, es que encima se apoyan en el Señor, diciendo, ¿no está el Señor entre nosotros? ¿No vendrá mal sobre nosotros? Es el colmo de la hipocresía. ¿Usar la religión como escudo? Exacto. Usar la religión para justificar la injusticia y lavarse las manos. Y esa mezcla, esa injusticia y esa hipocresía religiosa es lo que, según él, sella el destino de la ciudad. Pues sí. La conclusión del capítulo 3 es una sentencia directa. Por tanto, a causa de vosotros, Sión será arada como campo y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas. 3.12. Establece un vínculo causa-efecto clarísimo. La corrupción de las élites edifican a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia, dicen 3.10. Lleva sí o sí a la destrucción. Es una advertencia tremenda. Pero entonces, justo ahí, cuando parece que ya no hay salida, que todo es oscuridad, ¡zas! El libro da un giro de 180 grados al empezar el capítulo 4. Acontecerá en los postreros tiempos, 4.1. Es uno de los cambios de tono más bestias que he visto en la profecía. ¿Qué pasa aquí? Es impactante, sí. Es como si, después de tocar fondo describiendo la corrupción, Miqueas abriera una ventana. Una ventana a un futuro, radicalmente distinto. Una esperanza que va más allá, escatológica. Describe el monte del templo exaltado y todas las naciones yendo hacia él. 4.1.2. La misma Jerusalén, antes condenada, ahora es el centro espiritual del mundo, el lugar donde aprender la ley de Dios. Y de ahí sale esa imagen, icónica, citada 1000 veces. Convertirán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. 4.3. La paz universal. Y añade esa estampa idílica. Se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera,
y no habrá quien los amedrente. 4:4. El contraste con la opresión anterior es brutal. Es la imagen perfecta del Shalom, no solo sin guerra, sino con bienestar, seguridad plena. Y fíjate a quién incluye esta restauración. No es solo para una élite nueva. Dios mismo dice que reunirá a la que cojea, recogerá a la descarriada y a la que afligí. 4:6. A los más débiles. A los más débiles, a los marginados, a las víctimas de antes. Con ese remanente maltratado, Dios formará una nación fuerte y reinará sobre ellos en Sión para siempre. 4:7. La restauración empieza por los últimos, e incluso, fíjate qué sorprendente, se vislumbra esperanza para los exiliados en Babilonia. 4:10. Algo increíble para la época de Miqueas. Y dentro de todo esto, en el capítulo 5, otra profecía famosísima. Pero tú, Belén Efrata, pequeña de entre Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, etc., desde los días de la eternidad. 5:2. La promesa de un futuro líder que nacerá en la pequeña Belén. Claro, una promesa con un eco enorme después. Describe a este líder como un pastor que cuidará a su rebaño con poder del Señor, trayendo seguridad hasta los fines de la tierra. 5.4. Lo llama directamente nuestra paz. 5.5. Es la figura que trae el buen gobierno que faltaba. Y vuelve a aparecer la idea del remanente de Jacob, con un doble papel. Será como rocío, una bendición, 5.7, pero también como un león invencible, una fuerza, 5.8. Y esta restauración implica también una limpieza por dentro, ¿no? No es solo un cambio político. Eso es fundamental. Miqueas anuncia que Dios eliminará la confianza en el poder militar humano, caballos, carros, fortalezas, y acabará radicalmente con toda idolatría y magia, hechicerías, agoreros, imágenes, pilares sagrados. 5.10-14. El mensaje es claro, la seguridad de verdad no viene del ejército ni de los ídolos. Viene de la relación restaurada con Dios. Es una purificación total de las falsas seguridades. Llegamos al capítulo 6. Empieza casi como un juicio, ¿verdad? Un pleito. Pero esta vez es Dios quien llama a juicio a su pueblo, con las montañas de testigos, 6:1-2. Y Dios argumenta recordando lo que hizo por ellos, la salida de Egipto, Moisés, Aarón, Miriam, 6:3-5. Es como si dijera, oye, yo he cumplido, ¿qué ha pasado con vuestra parte? Es un recurso retórico potentísimo, sí. Dios no acusa sin más, apela a la memoria, a la relación pactada. Y ante eso surge la pregunta del pueblo, que suena un poco a perplejidad o a mala conciencia quizá. ¿Con qué me presentaré ante el Señor? 6.6. Y empiezan a proponer sacrificios, a lo bestia, holocaustos, miles de carneros, ríos de aceite, hasta ofrecer al hijo mayor, 6.6-7. Buscan desesperados el ritual que calme a Dios. Y ahí es cuando Miqueas da esa respuesta que es, bueno, una de las cumbres éticas del Antiguo Testamento. Sin duda. El versículo 6.8 es una joya. Pura concisión y profundidad. Frente a toda esa escalada de rituales, Miqueas dice lo que Dios busca de verdad. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide el Señor de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. 6.8. 3 cosas. Justicia, misericordia y humildad. Exacto. Actuar con justicia en la sociedad, amar la bondad y la compasión en cómo nos relacionamos, y caminar humildemente, o sea, en una relación consciente y dependiente con Dios. No son ritos, son requisitos de vida, éticos. Redefine la adoración verdadera. Es una síntesis brillante. Pero el contraste con la realidad que describe justo después es brutal otra vez. El final del 6 y el principio del 7 vuelven a pintar un cuadro súper sombrío. Denuncia la trampa en los negocios, balanza engañosa, pesas falsas, la violencia de los ricos, la mentira por todas partes. 6.10-12. Y el propio profeta se lamenta. «Ay de mí», dice, «se siente como si buscara fruta buena y no hubiera nada, porque faltó el misericordioso de la tierra. Ninguno hay recto». 7.1-2. Describe una quiebra total. De la confianza, de la integridad, una sociedad donde todos acechan, donde se tejen redes de maldad entre los que mandan, donde el poderoso dice abiertamente lo malo que desea. La desconfianza es tan profunda que Miqueas aconseja:
No creáis en amigo, ni confiéis en príncipe. De la que duerme a tu lado, cuídate. Incluso la familia está rota. El hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre. Es el colapso moral y social. Desolador. Un panorama negro, negro. Y sin embargo, Miqueas, incluso ahí en medio de esa oscuridad, hace una afirmación de fe sorprendente. No se rinde. Ahí está la fuerza final del libro, creo yo. En medio de esa negrura, el profeta elige: mas yo al Señor miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Y se encara con la enemiga, que puede ser la adversidad o las naciones opresoras, da igual. No te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque more en tinieblas, el Señor será mi luz. Es una declaración de esperanza contra toda evidencia, basada solo en quién es Dios. Reconoce la culpa, acepta el castigo, pero no pierde la fe en que Dios lo restaurará al final. Exacto, dice, la ira del Señor soportaré, porque pequé contra Él, hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia. Él me sacará a la luz, 7:9. Es una aceptación responsable, pero unida a una confianza total en la vindicación final de Dios. Y el libro termina con una alabanza, una doxología, maravillado ante Dios. Que Dios como tú, que perdona la maldad, no retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. Se deleita en misericordia. Esa es la clave final. ¡Qué conclusión tan potente! Pide a Dios que vuelva a compadecerse, que pisotee las maldades, que eche los pecados en lo profundo del mar, 7:19. Y recuerda las promesas antiguas, a Abraham, a Jacob, 7:20. Cierra el círculo volviendo a la fidelidad de Dios, a pesar de todo. Termina con esa nota de asombro ante la gracia, ante la fidelidad de Dios, que siempre es más grande que nuestro pecado. Es un final que, después de tanta denuncia y juicio, reafirma la esperanza. Y la base de esa esperanza es el carácter misericordioso de Dios. Resumiendo un poco entonces, hemos viajado por un texto de una intensidad tremenda. Denuncias feroces contra la injusticia, la corrupción del poder, la hipocresía religiosa que la tapa. Pero casi a la vez, visiones luminosas de paz, de restauración para los más débiles, la promesa de un líder justo. Y en el centro de toda esa tensión, como un faro, esa pregunta clave: ¿qué significa ser fiel a Dios de verdad? Miqueas insiste, con una claridad que nos llega hoy, que más allá de ritos o apariencias, lo fundamental es esa combinación inseparable: practicar la justicia, amar la misericordia y caminar humildemente con Dios. Miqueas 6:8. Son temas que, aunque se dijeron hace más de 2700 años, nos siguen preguntando por nuestra integridad personal y la de nuestra sociedad. Nos deja pensando, sí. Miqueas hablaba a una sociedad en crisis, con desigualdades enormes, líderes corruptos, tensiones. Las similitudes con nuestro tiempo, en algunas cosas, son difíciles de pasar por alto. Su mensaje nos desafía a ir más allá de una fe superficial o una justicia de palabra. Y quizá la pregunta que Miqueas lanzó entonces sigue ahí, flotando para nosotros hoy. En este mundo tan complejo, tan fracturado a veces, tan injusto, ¿qué significa hoy, en lo concreto, en el día a día, hacer justicia, amar misericordia y caminar humildemente? ¿Qué forma toma eso? ¿Cómo se vive?